tardes a quienes quizás están incorporando a estas conferencias de GatoFest 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahora toca el turno al tema ¿Cómo llevar mejor la muerte de nuestro gato? Con María Guerrero de Animal Death Café, quien está con nosotros desde España. Concretamente, quiero pensar que estás en Zaragoza, mi querida María. Un gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente. Voy a presentarte. María Guerrero es una española que ingresa al mundo animal en 2014 al adoptar a su gata Pepa. Ella le enseña lo relacionado que está el mundo de los animales de 2 y 4 patas, así que decide formarse como comunicadora animal. Decidida a afrontar sus miedos ante su propia muerte y con ello ayudar a los animales cuando fallecen, se forma como doula del alma animal. Con el paso de los años se certifica en tanatología animal, en las 15 tareas del duelo y como celebrante de funerales de animales. Todo ello para poder dar un servicio integral. María ha creado el espacio gratuito Animal Death Café, un sitio virtual donde las personas pueden hablar de lo que están viviendo ante la muerte de su animal y su proceso de duelo, en un ambiente de respeto, comprensión y confidencialidad, con la posibilidad de interpretarlos en lengua de signos para las personas sordas. También imparte talleres de comunicación animal para junior de más de 8 años y cursos sobre cómo entender mejor la muerte de nuestro animal. Todo ello a beneficio de las protectoras de animales con las que ella colabora. Bienvenida, María Guerrero, adelante, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Janine, que va a vosotros, el Gato Vago, por la invitación. Y bueno, ojalá consigamos muchos espectadores y que también hagan muchas donaciones y se consigan también los kilos de comida que necesitáis vosotros por allí. Pues vamos a hablar ahora eso, de cómo prepararnos mejor, cómo llevar mejor, cómo entender mejor la muerte de nuestro gato. Vamos a coger 4 áreas importantes, que es cómo prepararnos, cómo vivirla bien. Luego trataremos un poquito sobre la culpa, que nos taladra a veces demasiado cuando ya ha fallecido el animal. Y por último, recordaremos que no estamos solos en esto, que estamos mucha gente que apoyamos el proceso de cada uno de nosotros o de vosotros con vuestro animal, en este caso con vuestro gato. La primera parte de todas es cómo prepararnos para la muerte de nuestro gato. Nosotros vivimos con gatos, puede ser 1 o pueden ser 3, no importa. Pero con la muerte de nuestro gato, nosotros nos vamos a enfrentar a nuestra propia muerte, a lo que nosotros consideremos, a las creencias que tengamos sobre ella, a lo que nos hayan inculcado nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros semejantes, lo que opinen de ella, nuestros amigos, por ejemplo. Y tenemos que examinar todo eso para ver si realmente es lo que nos sirve a nosotros, porque solo nosotros vamos a transitar nuestro proceso de duelo por nuestro gato y no lo va a transitar el de al lado. Entonces, lo que le pueda servir al de al lado, lo que le haya podido servir a nuestros padres, a nuestros abuelos, a lo mejor, sobre la muerte, puede ser que no nos sirva a nosotros. Entonces, todo esto va enfocado a que te crees un sistema tuyo de creencias que las puedes cambiar con el tiempo, porque afortunadamente todavía es legal cambiar de opinión, y que te sirva a ti para ir afrontando la posible muerte que tengas que afrontar en ese momento. Como te digo, puede ser que el sistema vaya cambiando con el tiempo y que llegue el primer gato y lo afrontes de una manera o llegue el segundo y hayas hecho alguna modificación. No pasa nada. Mientras te sirva para afrontarlo bien, es totalmente legal. Con cada uno de los gatos que tengamos en casa, tendremos que mirar qué mochila tenemos nosotros con ese animal. Por ejemplo, el primer animal que viene a nuestras vidas no viene de casualidad. Tampoco lo hacen los demás, pero el primero es más significativo. Entonces, imagínate que se va a morir tu gato Max y quieres prepararte para su muerte. Mira a ver qué mochila tienes tú, por un lado, con tu propia muerte y por otro lado, en cuanto a la relación con Max. Es decir, ¿cuándo llegó a tu vida Max? ¿Qué significó para ti? ¿Qué roles está desempeñando Max en tu vida? ¿Y qué implicaciones tienes tú con él? Os pongo un ejemplo.
una persona mayor que ya no tiene sus hijos en casa y tiene a Max. Cuando Max se muera, se va a morir ese rol que Max desempeña de que la mujer pueda expresar su cariño por alguien 24 horas al día, que le pueda querer, que le pueda cuidar, que se preocupe por él y que además reciba de Max cariño. Entonces, en la mochila de esa mujer también estará en ese momento el rol que Max desempeña de fuente de cariño para ella. Os pongo otro ejemplo. La persona que no ha podido tener hijos o el matrimonio que no ha podido tener hijos y el rol que desempeña Max para ellos, pues su Max para ellos puede ser del hijo que nunca tuvieron. Entonces, cuando Max fallezca, van a tener que enfrentar dos duelos. El de Max como animal, como gato, y el de Max como foco de sus deseos de maternidad. Entonces, todos tenemos que ir viendo la mochila que tenemos con ellos. Ninguna es mejor ni ninguna es peor. Lo importante es verla y trabajarla para que al final Max consiga ser solo un gato para nosotros. Es decir, no tenga ningún rol de ninguna carencia nuestra que nos esté cubriendo en ese momento. Si tenemos la carencia de la soledad, si tenemos, o si en este caso hablamos de gatos, pero también los que nos escuchéis de perros, la carencia de la soledad de salir fuera a pasear, también eso es una mochila, ¿vale? Pero reconduciendo a gatos, que también cubren a veces la soledad que tenemos en nuestras casas. Cada uno tenemos que mirar ese rol que estamos desempeñando con ellos y que le hacemos a su vez a él desempeñar con nosotros. Cuando consigamos haber trabajado todo eso y ya Max sea un gato, sea un animal que convive con nosotros, al que le queremos con locura y del cual sentimos amor con locura, entonces tendremos una relación con ese gato totalmente sana, libre de ataduras y estaremos de alguna manera listos, sin esas ataduras, a que Max pueda fallecer cuando lo necesite. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, si no sabemos en este momento qué mochila tenemos con Max, es imaginarnos cuando nos levantamos por la mañana que Max va a fallecer a las 10 de la noche. Avisádselo, ¿vale? Max, esto solo es un juego, se lo decís como si fuera un niño de 3 o 5 años. Max, esto solo es un juego, no vas a morir, pero yo quiero ver que necesito trabajar en mi relación contigo para cuando fallezcas. Os levantaréis el primer día pensando que Max va a fallecer a las 10 de la noche y vais a tener que hacer muchísimas tareas que os pondréis vosotros a vosotros mismos, porque no hay nadie de fuera que os las venga a poner. Os impondréis pasar muchísimo tiempo con Max en casa, que a lo mejor puede ser que casi no salgáis a la calle. Os impondréis darle su comida preferida 3 veces al día o 5, las que necesitéis vosotros para sentiros a gusto de que habéis expresado vuestro cariño por Max. Se despertarán muchas rutinas en ese día, ¿vale? Pero también se despertarán muchas emociones. A lo mejor se os despierta una ansiedad, a lo mejor se os despierta mucho nerviosismo, a lo mejor se os despierta el no, el rechazo, yo no quiero jugar a esto, yo no quiero hacer este rol porque no quiero ni pensar que Max vaya a morir, ¿vale? Sed pacientes con vosotros mismos en tratar las cosas que se os despierten. Es decir, si en ese momento llegan las 12 del mediodía y ya no podéis seguir con esta dinámica, no sigáis, sin ningún problema. Pero que sepáis que sería bueno que la pudierais retomar. ¿Por qué? Porque en cuanto a los actos, por ejemplo, el primer día a lo mejor pasamos de las 24 horas del día 10 con Max sin salir, descontando las que dormimos, descontando, etcétera, ¿no? Pero el segundo día a lo mejor veis que, bueno, en vez de 10, pues se pueden pasar 9 más las que dormimos, o se pueden pasar 8 más las que dormimos, y empezáis a daros cuenta de lo que es verdaderamente importante en vuestra relación con Max. O que en vez de darle 15 veces al día esa comida húmeda por si acaso va a morir, con dársela 3 es más que suficiente, o 5, cada uno la que quiera, ¿vale? Pero para que entendáis. Y entonces empezaréis a relativizar vuestras actuaciones con él.
Y como todos los días le diréis que le queréis a cada momento y como todos los días le mostraréis vuestro agradecimiento por estar con vosotros. Qué bien que has llegado a mi vida, Max. Qué suerte que estás aquí, lo que hemos vivido juntos. Y se lo estarás expresando todos los días, no tendrás cuenta pendiente cuando ya llegue el momento de la muerte de Max, sino que habrás ido trabajando todo con él. Y no solo eso, sino que habrás desarrollado una sensibilidad para ver lo que él te da de feedback, de vuelta. Y en cuanto a tus sentimientos, te pasará también lo mismo. Habrás empezado a ver esa ansiedad que tienes al principio de no puede ser que Max muera, no puede ser. Habrás aprendido a trabajarla. Habrás aprendido a ver de dónde te viene. A lo mejor te viene de que te sentiste solo o sola una vez cuando eras pequeño porque te perdiste en el parque y entonces no encontraste a tus tutores en ese momento o a tus padres y de ahí te viene la necesidad de soledad que te palía un poco Max. Vale, trabaja ese momento. Vete allí, rememora o con la técnica que tú quieras, pero trabájalo para liberar esa ansiedad que te ha hecho sentir el pensar que Max va a morir. Entonces, estas dos dinámicas, tanto de los hechos como de lo que sentís vosotros, para trabajar vuestra mochila con el animal, con Max, con el gato, antes de que se muera, os lo recomiendo encarecidamente, porque os harán llegar mucho más serenos al momento de su muerte, a ese momento tan temido a veces de cuando el veterinario nos dice ya no hay nada más que hacer. En ese momento por lo menos sabréis que las cuentas con Max las tenéis saldadas por completo y que podéis empezar a vivir bien el proceso de su muerte, vivir conscientes, ¿vale? A la hora de vivir bien la muerte de Max, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los humanos, es quién está muriendo. No estás muriendo tú, está muriendo Max. El protagonista de todo esto es Max. ¿Qué pasa cuando normalmente el veterinario nos dice que ya no hay nada más que hacer? Entonces activamos todo ese recorrido que no hemos trabajado antes y empezamos a decir, se me está muriendo Max, mi gato se está muriendo, no puede ser que me pase esto a mí. Y entonces nosotros nos ponemos en primera línea de batalla, pero no estamos ahí, ahí está Max. Max es el protagonista de su muerte. Nosotros vamos a ser unos meros acompañantes de su muerte, con todo lo que ello va a significar, pero no tenemos que perder de vista el que somos acompañantes, porque si no lo perdemos de vista, dejaremos a un lado un poquito lo que nosotros podamos necesitar mientras Max ha empezado ese proceso y nos preocuparemos más de lo que Max necesita. Esto se ve claramente con el ejemplo de los humanos. Si a mí me operan de una pierna, a la que me están operando es a mí, por mucho que esté yo rodeada de familiares o amigos en la habitación. Y el médico cuando entra en la habitación se preocupará de mí. Los familiares irán por otro lado, pero se preocupará de mí y me atenderá a mí, mis necesidades, lo que yo necesito en todo momento. Pues en el momento de la muerte es lo mismo. Hay que mirar qué necesita Max. ¿Qué quiere Max? ¿Quiere eutanasia? ¿Quiere una muerte natural? ¿La eutanasia la quiere en clínica o la quiere en la casa, por ejemplo? Pues esas necesidades que va queriendo para los últimos momentos. Quiere estar cerca de la ventana para cotillear un poco todo, quiere estar en el salón rodeado de todo el mundo, ¿vale? Esa es una cosa que tenemos que tener también en cuenta para vivir bien el momento de su muerte. ¿Quién es el protagonista? Acordaros que los animales cuando están en libertad y van a fallecer, y los de las casas también, si les dejamos, se retiran en el último momento. Hay un instante, cuando ya está pronto a suceder el momento de la muerte, en el que el resto de animales de la casa se acercan al animal para verle, pero luego se alejan. Y hacemos los humanos, ¡ay, ya está! Ya nadie le atiende, ya nadie se preocupa por Max. No, están preocupándose, pero dejándole su espacio, porque él es el protagonista de su muerte. Pues es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Otra cosa importante, la infraestructura que vamos a necesitar. Normalmente no caemos en la cuenta en ello. Os pongo un ejemplo. Si va a ser una eutanasia en clínica, vete antes a hablar con el veterinario. Habla con él de los momentos que vais a poder para estar tranquilos, cuántas personas van a poder estar entrando en la consulta,
si os podéis turnar para terminar entrando todos en la consulta, cuánto habrá que pagarle y cuándo se le paga. Igual se lo podéis pagar antes, por ejemplo. A la salida, cuando ya haya fallecido, ¿qué vais a querer hacer con su cuerpo? Tenedlo ya pensado. Que sepáis que se puede cambiar de opinión, es decir, uno piensa que lo quiere incinerar y luego puede cambiar de opinión y decir, no, te lo dejo aquí por si hay alguna facultad de veterinaria para que puedan estudiar, aprender otros humanos, cada uno lo que quiera, ¿no? Con su animal. Pero tenedlo hablado cuando llegáis allí, porque en ese momento en el que estamos desbordados por las emociones normalmente, cuando ya ha fallecido Max, y tomar decisiones en ese momento no es aconsejable. En ese momento decidir qué hacemos con el cuerpo de Max, o que te tenga que venir el veterinario a decirte son tantos euros la eutanasia de Max, no apetece. Entonces, hablarlo con vuestro veterinario. Hablarlo también con los amigos que queréis que os acompañen en ese momento. Por ejemplo, si vais a ir solos a la eutanasia de Max, a la clínica, hablad con alguien si queréis que alguien os espere fuera, algún amigo os acompañe, comentarles si vais a querer hablar, si no vais a querer hablar, etcétera. Porque todo esto os va a ayudar a vosotros en esos primeros instantes tan delicados tras la muerte de nuestro gato. Otra cosa muy importante también, si está en casa, es que os preparéis en casa, pedir al veterinario los paliativos que tengáis que aplicarle, ¿vale? Y acomodarle el sitio donde él quiera estar. Podéis contactar con cualquier comunicador animal y preguntarle dónde quiere morir Max de toda la casa. Y que os digan, pues quiere morir en una ventana que tenéis con mucha luz, con un poco de cortinas y hay un pollete pequeñito, ahí quiere morir Max. Y se lo explicáis al veterinario, mira, la eutanasia va a ser aquí. Siento que no sea muy cómoda para ti, pero el protagonista es Max y Max quiere morir aquí, en este pollete, ¿vale? Entonces, porque eso os servirá también a vosotros para estar tranquilos y relajados de que habéis hecho lo que Max quería. Es muy importante seguir todos estos pasos, porque os van a ayudar a poder afrontar el momento de su muerte con mucha calma. También podéis en ese momento hablar con el veterinario si la eutanasia ha sido en casa o si al final ha sido por muerte natural. ¿Cuándo te avisamos? Cuando ya haya fallecido. Te avisamos al día, te avisamos en el momento, si es fin de semana, qué hacemos con el cuerpo. Informaros de todo, preguntar toda la información que necesitéis. No os quedéis con nada, porque en ese momento, cuando el animal ya ha fallecido en casa, a veces de muerte natural, se crea un instante muy incómodo entre todos los que están allí, salvo que haya una persona que te esté acompañando en ese momento y que sea capaz de coordinaros a todos. ¿Y ahora qué hacemos? Y tenemos que avisar y tendríamos que estar haciendo esto y hay muchas dudas. ¿Lo llevamos? ¿Lo dejamos? ¿Lo tapamos? ¿Lo ponemos con todos? Hay muchas dudas. Entonces, todo lo que podáis, llevároslo trabajado de antes, ¿vale? Y todo lo que vosotros vayáis a necesitar, dejadlo también cubierto. Va a ser un momento de mucha pena para vosotros. Entonces vosotros vais a llegar de la clínica o de haber dejado a Max para que lo incineren si ha fallecido en casa y no os va a apetecer a lo mejor cocinar. Dejaros comida hecha. O al menos compradla, aunque sea preparada, que porque por 3 días estemos a base de comida preparada no pasa nada. Pero tener en cuenta que vais a tener que comer y vais a tener que beber y a lo mejor no te va a apetecer poner una lavadora. Ponla antes de todo el proceso. Si tienes la eutanasia en la clínica el lunes a las 11, el domingo por la tarde ponte todas las lavadoras que te necesites. Recoge la casa, lo que necesites, ¿vale? De infraestructura para ti, para que tú luego puedas vivir bien el duelo. Eso es muy importante. Y si no, provéete también de gente que te la pueda acercar a casa, que te pueda ayudar. Las películas americanas esto lo vemos continuamente. Fallece alguien y a la casa la gente que lleva comida, porque a esa persona no le va a apetecer cocinar. Entonces, dejémonos ayudar por los demás también en ese momento. Vale. Otro punto muy importante que ocurre cuando Max ya ha fallecido es el momento de la posible culpa, los posibles ISIs y los condicionales. ISI hubiera detectado antes que Max tenía unos bultos. ISI
hubiera podido llevarle antes al veterinario, siendo que no tengo coche, pero me las habría podido ingeniar. Y si hubiera podido volver antes de vacaciones para ver que Max estaba mal. Son muchísimas cosas que nos llegan que nos podemos llegar a preguntar. Y detrás de todos esos ISIS y detrás de esos condicionales tendría que haber, podría haber hecho o ojalá hubiera, hay una recriminación hacia nosotros mismos. Entonces, en los primeros instantes del duelo, que es cuando más vulnerables estamos, es cuando nos recogemos en nuestra cuevita, que no queremos ser molestados porque tenemos que tomar distancia con lo que ha pasado. En esos momentos, que es cuando más vulnerables somos, es cuando más nos recriminamos de esta manera las cosas que han sucedido. Yo te recomiendo 2 cosas. Una, que durante todo el proceso, si puedes, lleves una especie de cuaderno de bitácora de por qué tomas cada una de las decisiones, en base a qué. Y si no te apetece escribir, una persona que te acompañe en todo el proceso, que cuando luego te vengan los ISIS, esa persona te pueda recordar. Pero acuérdate, Marta, que es que lo que tuvimos que decidir, lo que tuviste que decidir en ese momento era entre esto o esto, y elegiste la segunda opción por esto y por esto. Entonces, de alguna manera, te saca de tu estado de duda y te vuelve a reconducir a lo que tú viviste y a por qué tomaste esa decisión. Con lo cual, es una recomendación muy buena que me gusta hacer para terminar con la culpa, que lleves un control de por qué ha ido pasando todo. Otra parte muy importante para terminar con la culpa, que la cambiemos por responsabilidad. Estamos todos educados en la culpa. Nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, todo el mundo ha educado a la generación siguiente gracias a la culpa. ¿Por qué? Porque es más fácil educar en la culpa que educar en la responsabilidad. Si yo quiero que tú hagas algo y lo quiero conseguir, voy a tratar de que te sientas culpable, de que te sientas mal si no lo haces. Y así yo conseguir lo que quiero de ti. Esto está muy gordamente explicado, ¿no? Pero es lo que termina pasando con los papás. Si no comes, entonces mamá se pondrá triste porque se pensará que no te ha gustado la comida. Y entonces el niño come para que la mamá no esté triste. No, cambia, edúcale en responsabilidad. Si no comes, ten en cuenta que tu cuerpo necesita unas proteínas, unas vitaminas, unos minerales suficientes, no se los estás aportando, los va a coger de tu propio órgano. Edúcale de otra manera, para que ella sea responsable de que si no quiere comer, vale, pues puede ser que tenga el plato para la cena, pero por lo menos ya sabe lo que está pasando y no se siente culpable si no lo hace. Entonces, cambia tus sentimientos de culpa por responsabilidad y empieza a hacerlo ya, ahora que Max todavía no ha muerto. Es decir, cada vez que te sientas culpable con alguna cosita que tú hagas en tu vida diaria, cámbiala ya, por si eres responsable o si no, ¿vale? Y otra cosa muy importante con la culpa. Normalmente con los animales, en este caso con Max, hacemos las cosas lo que mejor sabemos. Nos tratamos de informar en el veterinario, tratamos a veces de buscar por internet alguna explicación o algún porcentaje de lo que sea. Tratamos de hacer las cosas y decidimos en base a lo que en ese momento creemos que es lo mejor para Max. Pues a una persona que hace las cosas lo mejor que sabe y con todo el amor del mundo, no hay nada que se le pueda recriminar. Se podrá haber equivocado en la decisión y a toro pasado, cuando haya pasado un tiempo, decir, ostras, ahora estoy empezando a encontrar casos en los que desaconsejaban tomar esta decisión, pero ahora, antes no lo sabías. Entonces, si antes no lo sabías, no te culpes. Perdónate a ti mismo, que es otra cosa que nos cuesta bastante hacer y por eso la culpa la tenemos tan metida. No estamos acostumbrados a perdonarnos a nosotros mismos. Hay un ejercicio fabuloso, está explicado en muchísimos sitios, te invito a buscarlo en internet si lo necesitas. Es la silla caliente. Tú te pones en una silla y pones delante de ti otra y en la otra te imaginas que está Max. Y tú desde la tuya le dices a Max todo lo que le tengas que decir. Max, lo siento, no puedo perdonarme el hecho de que no entendí que tenía que volver 2 días antes de vacaciones para haber podido llevarte antes al veterinario, para ver si así a lo mejor se podría haber resuelto. Y te desahogas
y lloras lo que tengas que llorar y se lo dices con las palabras que te salgan, las que tú sientas dentro. Y luego cambias de silla y te pones en la posición de Max y te imaginas que eres Max escuchando lo que tú le estás diciendo. ¿Cómo lo escucha Max? ¿Qué siente él? Y lo más importante, ¿qué mensaje te devuelve Max? Igual Max te dice, no tenías manera de saberlo. Si tú estabas allí y yo todavía no daba síntomas, era imposible que lo supieras. Entonces vuelves a tu silla y escuchas a Max diciéndote eso. Aprende a perdonarte, porque muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos que vamos lastrándonos a nosotros mismos. Y además, en este apartado de la culpa también hay que hacer hincapié a la de los demás, ¿vale? Pues yo sí que volví 2 días antes porque no sé, algo intuí y entonces yo sí que lo hice. Vale, tú eres tú y yo soy yo. Y yo no lo pude intuir. No tuve una varita mágica porque si lo hubiera intuido habría vuelto 2 días antes. Este ejemplo, como te habría tocado más el cuello a ver si detectaba alguno de los bultos que luego te salieron, o habría estado más pendiente de, no sé, esa pata con la que pues dije, anda, creo que más cojea, pero no me preocupé en exceso porque no pensé que era tanto. Bueno, no pasa nada. Tu dinámica con Max es la que te importa y los demás tendrán la suya con sus Max, pero en este caso eres tú y Max, nadie más. Tú y tu duelo por Max. Tenemos que aprender a cambiar la culpa por responsabilidad. Y el último punto con el que quiero incidiros, no estás solo. Normalmente cuando tenemos un duelo por un animal, afortunadamente ya, gracias por ejemplo al Gato Fest, se está cambiando esta dinámica, se está dando visibilidad a los duelos por los animales. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a casa la gente nos suele decir, otra vez estás triste, pero si solo era un gato, cómprate otro, ¿no? Pero tienes 3 más, ¿qué más te importa, Max? Que tienes 3 más. No, pero es que Max es importante. Entonces, ¿qué hacemos normalmente cuando el entorno no nos acompaña, no nos permite desahogarnos? Nos vamos metiendo muchísimo más en todo nuestro duelo y lo vamos escondiendo. Y entonces no lo vamos trabajando. Entonces, yo te invito, durante todo el proceso, a que cuentes con una doula del alma animal, figura creada por Olga Porqueras, que la veréis en la conferencia que viene ahora detrás mío, que os invito encarecidamente a verla. Y luego que acudas, si quieres, a un Animal Death Café. Una doula del alma animal es una persona que está formada para acompañarte durante el proceso de la muerte de Max. Desde que el veterinario dice, ya no hay nada más que hacer por Max, hasta los primeros días del duelo o incluso el proceso de duelo si quieres, depende de lo que acordéis entre vosotras. Una doula no va a tomar ninguna decisión por ti y no te va a llevar a hacer nada que tú no quieres. Va a respetar tu proceso y va a respetar tus tiempos. Te va a servir, como hemos dicho antes, para ese cuaderno de bitácora de cuando las dudas te asalten o digas, pero ¿y esto por qué no lo hice de otra forma? Y es que Max, ¿por qué? O te repitas la pregunta todo el rato de ¿por qué Max? Es que no me di cuenta de que Max estaba mal. Bueno, la doula te va a situar bien, ¿vale? Te va a situar en tu papel de acompañante, dando el papel de protagonista a Max. Y te va a hacer que tú ayudes a Max en el momento de su muerte. Porque hay veces que en estos casos, depende de lo que hayamos trabajado de la mochila, etcétera, etcétera, vamos un poco como así, alterados todos, que se muere, ¿y ahora qué hago? Y tendría que tenerle en casa, y tendría que ingresarle, y tendría que hacer otra cirugía, y tendría que... Déjate asesorar, déjate acompañar, mejor dicho. Luego las decisiones van a ser tuyas, ¿vale? La doula del alma animal no es un invento nuestro. Las doulas empezaron en Reino Unido como para asistente a las parturientas. Luego llegaron las doulas de fin de vida para humanos. Entonces, esta figura ya existe. Déjate acompañar por una doula del alma animal para el proceso de tu animal. Vas a vivirlo de una manera mucho más centrada y serena porque ella te va a ayudar a eso. Cuando en el proceso de muerte de Max salga algo de tu mochila, ella te va a ayudar a darte cuenta y te va a ayudar a trabajarlo. Porque además, si tú lo trabajas, tú te sentirás mejor, pero Max se quedará desligado, se quedará desamarrado de eso que tenías en ese momento, de ese sentimiento tan grande que tenías, ¿vale?
y te va a ayudar si quieres también en el momento de la muerte. Hay doulas, que depende de la distancia, claro, pero podemos acercarnos al momento de si es una eutanasia clínica, por ejemplo, o en el domicilio, o muerte natural, no pasa nada, podemos acercarnos a estar con vosotros en ese momento, a guiaros, a dejaros que os concentréis en Max, a que no os desborden vuestras emociones y a que os centréis en lo que tengáis que estar, que podéis llorar, pero no que el llanto os deje perderos los últimos instantes de Max con vosotros. Entonces las podéis encontrar por internet. Afortunadamente somos muchas, redes de la formación de Olga Porqueras, y yo os lo recomiendo. Elegid a la que más os vibre, pero acompañaros. Y después, para esos momentos posteriores en los que tú ya estás con tu duelo en tu casa, ya no hay nada más que hacer, has incinerado a Max, a lo mejor has tirado las cenizas, o si tienes un jardín en tu casa y lo habéis visto adecuado, lo habéis enterrado allí, lo que sea. Pero tú sigues con tu proceso de duelo y quieres expresarlo, pero claro, expresarlo con alguien que te entienda. Para ello creamos los Animal Death Café. Los Death Cafés son unos eventos creados en 2004 por un suizo, Bernard Creta, y luego modificados en 2011 por John Underwood. Os invito a buscarlos en www.deathcafe.com. O sea, que no es algo que nos hayamos inventado también nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho? Traerlo al mundo de los animales, en este caso al mundo del gato. Entonces, un Death Café es un sitio gratuito, confidencial, esto es como la película, lo que pasa en un Death Café se queda en un Death Café, donde nadie te va a juzgar por nada de lo que digas, donde todas las creencias son respetadas, es decir, el que crea que luego Max se reencarna, genial, el que crea que Max se queda enterrado y ya de ahí no sale, genial también, no te va a convencer nadie de nada, ni nadie te va a vender nada, y no tienen guión, es decir, lo que en ese momento las 12 personas que acuden para guardar un poco la cercanía de esos momentos, ¿no? Lo que en esos momentos las 12 personas deciden ir hablando es de lo que se habla ese día. Entonces, no es un espacio de terapia, porque en ese momento nadie va a hacerte terapia individual a ti, que es lo que es un espacio de terapia, y tampoco te va a proveer de una ayuda independiente a ti, de todos los demás que acudan. Pero sí que a lo mejor te van diciendo consejitos los compañeros que están en el Animal Death Café contigo, o hay alguna idea que dices tú, ostras, en esto no había pensado, ¿vale? Y al Animal Death Café quiero decir también que aunque yo lo he contado ahora al final, cuando ya Max ya había fallecido, al Animal Death Café puede ir cualquiera. Podemos ir allí desde me quiero preparar para cuando esto suceda, porque lo llevo muy mal, no sé cómo afrontarlo, o también puede ser lo estoy viviendo en este momento y me quiero desahogar con alguien esta incertidumbre que tengo, o ya lo he vivido, Max ya ha fallecido, pero yo sigo todavía en duelo. Y como en esos espacios da igual que lleves en duelo 3 meses, 1 mes, 3 años, 1 año, da igual, lo importante es que acudas y que quieras terminar de transitar tu duelo, todo el mundo es bienvenido, cada uno desde su postura individual con la que llegue en ese momento. Y tampoco es obligatorio hablar, es otra cosa que la gente lo dice, es que a mí no me apetece contar mis cosas, no pasa nada, con que tú llegues y escuches, ya está, eso ya es. Yo recuerdo en uno de ellos que había un chico que se presentó al principio y no dijo nada. Cuando ya estábamos para acabar, le dije, Juan, ¿quieres decir algo? Y dijo, no, estoy muy bien así. Y esas fueron todas sus palabras. Entonces, se respeta todo, ¿vale? Lo importante es que tú quieras acudir allí de una manera proactiva para poder, pues compartir, aunque no sea hablando, pero sí sensaciones con los demás que te lleven a ti a sentirte mejor. Y te aseguro que cuando acabe el Animal Death Café te sentirás de una manera rara, pero mucho más tranquilo. Entonces, esto es lo que os quería decir yo en la charla de hoy, que podemos prepararnos para su muerte, para poder vivirla bien, para terminar con la culpa y que después tampoco estamos solos, ni durante todo ese proceso. Así que, Janine, esto era un poco lo que yo quería contar. Muchas gracias, María. Tenemos varios comentarios, entonces vamos a ir viendo. Ahorita se suman también Dani y Leo. Pero bueno, muchas felicitaciones por la plática. Obviamente, agradeciendo que existan los Animal Death Café, porque cuando aquí dice Ana Laura Tomé, cuando yo tuve la pérdida de mi gato, leí información de tanatología dirigida a una pérdida humana. Entonces, qué bueno que existen estos espacios, María.
que gracias porque esta conferencia les ayudará mucho, que hace 5 años su amado gato Potter de 17 estuvo muy enfermo, que se hicieron estudios varios, muchos de ellos muy difíciles y dolorosos, y que al final ayudamos a Potter a morir acompañado. Pero frecuentemente me pregunto si tuve que hacer todo eso, todos esos estudios, ¿cuál fue el mejor momento para detenerlos? Creo que Potter sufrió más de lo necesario. En ese caso, para futuras ocasiones, si quieres, te puedes guiar con una comunicadora animal o con una doula que también sea comunicadora, que hable con Potter y le diga cómo te sientes y sienta a Potter, ¿vale? Y en cuanto a Potter en concreto, ¿cuántas veces has querido hacer algo y se ha confabulado todo a tu alrededor para que no lo pudieras hacer? Muchísimas. Los planes, es como que dile adiós tus planes que luego te los cambia, ¿no? Algo así pasa. Pues es lo mismo. Si pudiste hacer todo eso a Potter, si tuviste el dinero, si el veterinario tuvo esa idea, si Potter vivió para todas esas pruebas, es que por algo tuvieron que hacerse. Entonces, aprendamos también a veces a soltar un poquito el porqué de tener la explicación escrita en un folio delante nuestro, ¿vale? A lo mejor tú, haciéndole esas pruebas, aprendiste algo a través de esas pruebas. A lo mejor Potter enseñó algo al veterinario a través de esas pruebas, ¿sabes? O a lo mejor tenías que invertir el dinero en esas pruebas y no invertirlo en otra cosa. Entonces, si quieres, mira a ver por qué se dieron las circunstancias para que le hicieras todas las pruebas a Potter. Y ahí tendrás la respuesta. Gracias, María. Adelante, Dani. Vamos. Bueno, primero, muchas gracias. Increíble charla. Janine ya había dicho que sería genial y ahora sí, es un hecho. Muchas gracias. Dani, gracias. Te comenta Yvette Ortiz. Qué gusto enorme verte, mi querida María. Te saluda. Igualmente, Yvette. I need it Raid en Instagram nos dice, mi chiquilla enfermó, tomé la decisión de dormirla, era lo mejor para ella, pero aún me duele. Vale. Hablamos del duelo. Mira a ver qué te duele de ese momento. Quiero decir, te duele el hecho de haberla dormido, de haber tenido que tomar tú la decisión, te duele el hecho de que a lo mejor ha sido demasiado pronto, demasiado tarde. Mira a ver si hay algo que te duela, que sea el motivo de ese dolor. Es como cuando nos metemos una espita en el dedo, que es pequeñita, pero ahí está y hace que el dedo nos duela. Hasta que no la sacamos, el duelo no empieza a volver a funcionar. Y si no tienes nada de ese momento, entonces simplemente estás en el duelo. Y el duelo duele. El agua moja, el duelo duele. Te podemos acompañar brindándote un abrazo súper cariñoso. Yo te invito a los Animal Death Café que quieras. El día 22 será el próximo con Cristian desde Argentina. Y tenemos también a Moramay en México. Y te invito a venir y a estar y a contar, si quieres. Un besito muy gordo. Adelante, Leo. Gracias, María. Sí, muchas gracias por la plática, estuvo buenísimo, o sea, y nosotros también, pues Dani y yo nos identificamos muchísimo con eso, ¿no? Entonces, empiezo con una pregunta. Hola, gracias por hablar de un tema tan importante y difícil. ¿Qué nos recomienda hacer con los objetivos de nuestro animal de compañía una vez que partió? Me resulta imposible pensar en deshacerme de él. Vale, no te deshagas de ellos. En caliente no se toma ninguna decisión, ¿vale? Entonces, yo recomiendo dejar un porcentaje de los objetos asumible a la vista. Y los demás los metes en una caja y los bajas al trastero o dentro de un armario donde no los vayas a abrir, ¿vale? Entonces, el porcentaje de objetos asumible por ti que te dejes solo depende de ti, la cantidad, ¿vale? Y cuáles. Entonces, ¿qué objeto van a cumplir esos objetos que tú dejas ahí de tu animal? Ayudarte a sacar lo que sientes del animal, de su muerte, pero de una manera controlada. Imagina que yo solo dejo la correa, porque solo puedo tener la correa. No puedo tener ni la camita, ni los juguetes, ni nada, solo la correa. No pasa nada, la correa. Cuando yo vea la correa me pondré a llorar, pero tengo que saber que eso me sirve para sacar todo lo que llevo dentro, ¿vale? Y cuando ya
hayas empezado a desahogar todo eso y digas, creo que puedo sacar 2 objetos más, sacas 2 más. Y hasta que no tengas todos delante y ya estés tranquilo, no hagas nada con ellos. Porque hay gente que los tira enseguida a todos y ahí lo que está haciendo es apartar el dolor. No, hay que vivir el dolor poco a poco, pero hay que vivir el dolor. Entonces, luego puedes decidir donar todos, ¿vale? No hay ningún problema. Pero cuando tú ya estés sereno y tranquilo para decidir sobre ellos. Muy bien. Gracias, María. Por aquí te están felicitando, dice Chiqui Gómez. Gracias, María, por crear conciencia sobre la muerte, el haber escuchado a nuestro animal, la necesidad. Bien, por aquí Cari Berto te dice en Facebook, después de que falleció mi Blanquita en el veterinario, no tuve el valor de verla. Me preguntaron si me la entregaban en una caja y accedí. La enterramos en casa. A 2 años me reprocho no poder darle un buen adiós. Perdónate. Todos hacemos lo que podemos en ese momento. Tú en ese momento no fuiste capaz de verla, ¿vale? Por algo no lo pudiste hacer. Si quieres, yo te recomiendo, mira a ver por qué. El otro día tuve una chica que me preguntaba, va a fallecer mi perro de 13 años, en el anterior no pude ir a la eutanasia, ¿cómo puedo hacer para ir a esta? Pues eso es lo que te digo a ti, mira a ver por qué no pudiste estar en ese momento o no pudiste verla en ese momento y trabájalo, ¿vale? Porque eso te va a ayudar para cuando el siguiente gato fallezca, poder verlo si quieres, por lo menos ser libre de elegir. ¿Vale? Entonces, por un lado, perdónate porque en ese momento no tenías las herramientas, la fortaleza, lo que fuera para estar en ese momento y a la vez trabájalo para poder estar en los siguientes que a lo mejor te puedan llegar. Pero sobre todo, perdónate a ti mismo. Gracias, María. Adelante, Dani. Sí, que casi me hace llorar porque me sirvió perfecto esta respuesta. Gracias por eso. Tenemos otra pregunta de Fern Sun, que nos dice, pero si no pudimos tener preparación antes, si solo se murió y ya, ¿y la culpa? Vale, esa es una muerte imprevista, entiendo, ¿no? De que se murió se murió rápidamente y no. Vale, la culpa, ¿por qué? Mira a ver por qué. La culpa es como una cebolla, ¿no? No pudimos verlo antes, se murió sin más y ya está. Vale, ¿y eso por qué te reconcome? ¿Por qué te activa? Y vas quitando capas de cebolla hasta que llegues a lo siguiente, al centro, al núcleo. Eso es lo que tienes que trabajar. En una muerte imprevista está claro que no se puede dar todo esto de una manera tan pausada, pero sí que te puedes preparar por si el resto de gatos de tu casa mueren de manera imprevista hoy a las 10 de la noche. Entonces, empieza a trabajar para los demás. Por un lado, ¿qué pasaría si ellos murieran de manera imprevista contigo? Porque ellos estarían bien. Y, por otra parte, ¿qué es lo que de esa muerte imprevista te está removiendo tanto? ¿Qué te remueve a ti? Igual es una emoción tuya de no tener el control. Y mira a ver por qué tienes esa emoción, por ejemplo, ¿no? U otra cualquiera. Yo te animaría a esas dos cosas. Adelante, Leo, por allá con otra pregunta que tenemos en YouTube. Sí, la pregunta es de Ivonne y dice, ¿cómo puedo superar el duelo de una gatita que perdí sin poder ayudarla? Esta gatita era feral, yo la cuidaba en mi centro de trabajo durante la pandemia, mi centro de trabajo cerró y no pude cuidarla. Vale, sí, el tema también con muerte de colonias, hicimos un Animal Death Café solo para colonias porque se lleva distinto, ¿vale? Ivonne se llamaba, ¿verdad? Ivonne, tú no tuviste la culpa de no ir a cuidar a esa gatita. Hubo una circunstancia externa, que fue la pandemia, que hizo cerrar tu centro de trabajo. Y tú no pudiste volver ahí de ninguna manera. Entonces, por un lado, perdónate a ti porque no tienes ninguna culpa en cuanto a eso, no tienes ninguna responsabilidad de que el centro cerrara, ni de que llegara la pandemia. Y seguro que te devanaste la cabeza para tratar de ir a cuidarla, seguro. Entonces, por un lado, tú a ti misma acepta que no se pudo hacer más en ese momento y por otro lado, suelta. No pasan las cosas porque sí, en ese momento, en ese instante, ¿vale? Entonces, por algún motivo esa gatita habría llegado ya su hora y prescindiendo de tus cuidados,
a lo mejor esa gatita pudo fallecer cuando lo necesitó. Te pongo un ejemplo tonto, ¿no? Pero habría que ver este caso en concreto, pero los responsables de colonias tenéis que soltar muchísimo. Yo os recomiendo soltar el destino de los animales, porque estamos los responsables tan involucrados en las colonias que creemos que la muerte de todos y el bienestar de todos depende de nosotros y les quitamos a ellos, los gatos, su propia decisión sobre su bienestar, sobre su propio cuándo morir, cómo morir, dónde morir, si quiero comer, si no quiero comer. Los gatos son listos, se les pone un GPS y recorren kilómetros cada día. Entonces, si quieren buscar comida, la pueden buscar. Pero también tenemos que dejarles, tenemos que soltar a que ellos puedan decidir cómo quieren vivir esos instantes de su vida. Entonces, tú, por un lado, perdónate porque no pudiste hacer más porque el centro de trabajo cerró. Y por otro lado, suelta, haz el ejercicio de la silla caliente con esta gata. Díselo, dile todo lo que le tengas que decir y a ver qué te contesta ella. Excelente, María, muchas gracias. Te siguen felicitando por la plática porque pues hay muchos casos que dicen hace un mes se murió mi animal y tenía sentimientos encontrados, pero esto me ha ayudado como a sacar y liberar. Por acá, Ana Laura Tomé dice algo importante, dice, María, ¿alguna recomendación para poder comunicarles a nuestros familiares que no presionen el finalizar la etapa de duelo? Tal cual, decírselo. Quiero decir, a ti te duele la cabeza y tienes una fiesta al día siguiente con tus familiares y te duele muchísimo la cabeza, tienes una migraña horrorosa, ¿qué haces? Les llamas. Chicos, no puedo ir, tengo una migraña horrorosa, disculparme. Ya está. Pues esto es lo mismo, estoy en duelo. Si no me queréis entender, por lo menos respetadme. ¿Qué suele pasar con los familiares? Lo digo así rapidito. No están acostumbrados a vernos sufrir, bueno, ni los familiares ni nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿qué va a intentar alguien que no está acostumbrado a verte sufrir? Que dejes de hacerlo. ¿Cómo? Adopta otro animal y te llevará 5 gatitos de las camadas que ahora en España tenemos tantas, por ejemplo, ¿no? Te llevará 5 gatitos o te mandará 50.000 fotos o te mandará enlaces de Facebook de protectora, socorro, socorro, que necesito que se adopte. Porque no te saben ver sufrir, no saben estar a tu lado cuando alguien sufre. Cuando alguien sufre, si no sabes qué hacer ni qué decir, no hagas nada, estate al lado en silencio y ya. Sin más, lo dice Elizabeth Kubler-Ross en sus libros. Entonces, tú con tu familia le dices lo mismo. Mira, estoy sufriendo, tengo mi duelo, no sé cuánto me va a durar, ni me importa. Mientras lo estés transitando, ni te importe cuánto dure. Estoy de duelo, no sé cuánto va a durar. El animal a mí me importaba mucho, de la misma manera que a ti te importa tal o de ti te importa cual. Y necesito que me respetes. Y darles las instrucciones que tú necesitas. Si no sabes qué decirme, estate al lado, callado, sin decir nada. No me mandes fotos, no me traigas ningún gatito. Dales las instrucciones, pero exprésalo. Y si llega un momento que ellos ya no quieren, pues oye, mira, mándame WhatsApp por escrito, pero no me llames, porque no voy a atender tu llamada para que yo esté bien. Lo importante es empoderarnos de nuestro duelo y poderlo vivir bien. Gracias, María. Adelante, Dani, unos minutitos más para contestar. Voy. Nos dice Ivette, querida María, ¿qué pasa cuando has pasado por muchas pérdidas de tus gatos, pero un último te queda? Está siendo muy difícil el pensar en su muerte. ¿Hay duelo anticipado? Cuéntanos. Sí, claro, uno de los tipos de duelo es el duelo anticipado. Eso lo vivimos con los humanos y lo vivimos también con los animales. Es decir, el veterinario te dice que ya no hay nada más que hacer o ves que se va poniendo ya viejito y te anticipas a cuando ya no esté. Pero eso es totalmente humano, es normal. Nos anticipamos a los peligros que nos puedan venir, a los posibles daños continuamente en nuestro día a día, 24, bueno, menos cuando dormimos 24 horas, ¿no? Los cuchillos los metemos en sus fundas o a los niños los cerramos los armarios, estas cositas. Entonces lo hacemos normalmente con todos y con nosotros también. Entonces el duelo anticipado o anticipatorio es normal y hay que vivirlo también. No tiene por qué hacerte sentir luego que no te va a doler, ¿vale? O sea, no es, si vivo el duelo anticipado, luego no me duele, no, ¿vale? Son distintos y ya está. Cuando se dan los dos, trabaja. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte de ese último gato a ti te está doliendo tanto? ¿Qué significa la muerte de ese último gato para ti? ¿Qué vas a cambiar tú con la muerte de ese último gato?
Os pongo un ejemplo, ¿vale? Una persona mayor que tiene ya 50 años y ya no quiere tener más gatos porque no tiene físico para ocuparse de ellos. Y el último va a morir. Cuando ese último gato muera, a esa persona se le va por decisión propia, que se puede cambiar de opinión, pero bueno, su única fuente de cariño para siempre, su recepción de cariño para siempre, su cuidado de los demás para siempre. Entonces, y aparte, el compañero que haya estado con ella durante 18 años, ¿no? O los que hayan sido. Entonces, hay que ver qué hay detrás de ese duelo, qué hay detrás de ese dolor que tenemos en ese momento, en este caso, en este duelo anticipado, y trabajarlo. Gracias, María. Adelante, mi querido Leo, con otra de las preguntitas, las Sí, últimas. de hecho no tengo más preguntas, pero tengo muy buenos comentarios y hay dos que a mí me gustaría enseñarles. Uno es, yo ya he sufrido bastantes pérdidas, lamentablemente, pero sí Eddie, que es mi gatito mayor, no sé cómo podría reaccionar ante su ausencia. Y el otro comentario muy interesante es muy importante tener una comunidad, aunque la sociedad acepta más el duelo por animales de compañía, aún así uno se siente devastado porque en mi caso no tuve a alguien que entendiera mi dolor. Claro, es que cuando no entienden tu dolor es un dolor totalmente incomprendido. Y además, como no puedes expresarlo con nadie, te lo escondes a ti mismo y encima te obligas a estar sonriente para que los demás, para seguir encajando con los demás, que es otra cosa humana que tenemos, como el prevenir el peligro, ¿no? Entonces, claro, son muchísimas cosas las que se desencadenan con un duelo incomprendido. Por eso yo invito a la gente, busca espacios para hablar, para lo que sea, para expresar lo que sientes, aunque sea ponerte a escribir por Facebook, por Instagram, o para ti solo cartas, o ponerte a hablar, o ponerte a, no sé, lo que sea, pero expresar, sacar todo. Y la otra persona que le daba cosa cuando su último gato ya no estuviera, prepárate ya. Ese es el mejor consejo que a mí me gustaría que me dieran. Imagínate que ya no va a estar esta noche. Entonces empieza a vivir todo eso, porque así empezarás a ver toda la mochila, todos los vínculos que tenéis entre ambos y se volverá y viviréis mucho mejor y mucho más tranquilos, porque al fin y al cabo no nos engañemos, prepararnos para la muerte es aprender a vivir con ellos, sin ataduras, sin apegos, sin mochilas, es que yo me sentí sola cuando no, o sea, vivo contigo y vivo contigo al 100% en todo momento. O sea, qué más bonito eso que alguien viva contigo al 100%, por nada más. Entonces, de verdad, animo a todo el mundo a prepararse porque es fabuloso poder vivir al 100%. Perdón, estamos Dani y yo llorando aquí. Y varios seguramente, Leo. María, siempre has dicho esto, que hay que prepararnos siempre independientemente si nuestro gatito es bebé o es adulto. O sea, no hay que prepararse siempre para la muerte. Aquí tengo algo importante y creo que con esto vamos a tener que cerrar y de verdad cómo me cuesta hacer esto porque dejamos muchas preguntas, pero sé que nos vas a ayudar a responder, María, por favor, sobre todo en Facebook. Uh-huh. Alejandra Hernández te dice, por favor, es importante dar una recomendación de cómo comportarnos cuando los ayudemos a irse. No nos pueden ver en el drama, se irían angustiados. A ver, un animal en los últimos momentos está preocupado de él y de él, de sus propios procesos que lleva dentro. Además, fisiológicamente la vista se empieza a perder, lo último que se pierde es el oído, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que ellos están en su proceso de morir y tampoco atienden a mucho más. El ejemplo contrario que yo pongo, ahora vete a una parturienta que esté ya dilatada de 8 centímetros dando a luz, queriendo que haga algo más que no sea estar consciente de ella misma. Imposible. O sea, está en lo suyo y en lo suyo. Pues los gatos es lo mismo. Están en lo suyo y en lo suyo y están muriendo. Lo que pasa es que tú, si estás desbordado de las emociones, llorando totalmente encima suyo, te estás perdiendo los últimos momentos con él. Eso es oro. Entonces, puedes llorar, puede salirte alguna lágrima, por supuesto, somos humanos. Pero el desborde, déjalo para cuando ya haya fallecido. En ese momento en el que ya está
ya no se puede hacer más, realmente es imposible más, ya ha fallecido, desbórdate, venga, llora, ahora que ya has disfrutado con él, exprimiendo todo hasta el final. Entonces, yo es lo que aconsejaría. Gracias, María. Hay muchas ahí, que si hay Animal Death Café en México, preguntan. Rápido para cerrar, María. Lo hacemos todavía por Zoom. La compañera de México lo acaba de hacer el día 8 y el día 22 también por Zoom lo hace el compañero de Argentina. Pero bueno, ya les diría que termina, entre comillas, un poquito de la pandemia, a ver si podemos hacerlo presenciales ya. Ok, perfecto. María Guerrero de Animal Death Café, muchísimas gracias por esta charla, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Es enorme escucharte, María, de verdad. Hay muchos comentarios, agradecimientos por esta plática, entonces nada más nos queda que decirte gracias por ser como eres y por crear estos espacios tan necesarios, te lo he dicho siempre. Sí. Gracias a vosotros por todo el Gato Fest, por lo que nos hacéis disfrutar, y me comprometo a entrar en Facebook e ir contestando poquito a poquito a la gente. Así que de verdad, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias, María. Gracias.